tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en esta mesa redonda sobre química y nuevas competencias profesionales ante el Pacto Verde Europeo. Sabéis todos, ¿no?, que es un plan integral presentado por la Unión Europea, pues para hacer a este continente en el que nos encontramos, pues el primer continente con cero emisiones netas en el mundo para el año 2050. Bueno, eso es un objetivo muy rápido de escribir, muy corto, muy gráfico, pero indudablemente pues es un enorme reto. Un enorme reto que sin duda pues implicará necesariamente pues cambios muy profundos, ¿no?, en los próximos años, ¿no? El Green Deal abarca fundamentalmente políticas e iniciativas destinadas pues a abordar temas muy amplios: cambio climático, sostenibilidad, fomentar esa transición verde de los diferentes sectores industriales de la economía, y entre ellos, sin duda, pues el químico será uno de los protagonistas. Los que habéis estado hoy a la mañana aquí, pues habéis tenido la oportunidad, ¿no?, de escuchar pues toda esa gran cantidad de nuevas políticas, iniciativas que vienen y que hay que ir afrontando, ¿no? Bueno, si bien el Pacto Verde tiene como objetivo y se centra en esas políticas y en esas medidas regulatorias, está claro que va a tener un impacto en muchos otros aspectos, ¿no? Y ese impacto pues también lo va a tener en lo que es las necesidades de formación de los futuros profesionales del sector químico, ¿no? Y ese es el objeto que tenemos hoy en esta mesa redonda, pues conocer las opiniones de los diferentes expertos que hoy nos acompañan en esta mesa redonda, que voy a pasar a presentarles. A mi derecha tenemos a Mari Carmen Cruzado. Mari Carmen Cruzado es directora de División de Farmacia del CROSS, es doctora en Ciencias Químicas, hizo la especialidad de Química Orgánica, la hizo en la Universidad Autónoma de Madrid y completó pues su formación también en el Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y bueno, pues ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en el CROSS. Ha sido dentro del departamento de I+D de la fábrica de Aranjuez, ha sido jefa de control de calidad, ha sido responsable de nuevos productos y jefa de investigación, tecnología y calidad, desde su nombramiento en el año ya 2010 como directora de la División de Farmacia. Muchas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos hoy. A mi izquierda pues tengo a Isabel Fernández Navarro, es responsable de formación para el empleo de Comisiones Obreras. Ella, bueno, pues está en el área de política sectorial, ha sido responsable de distintos ámbitos, ¿no?, mujeres, igualdad, ha participado también en 5 ocasiones en los convenios colectivos del sector químico, ¿no?, de la industria química, y actualmente pues es la responsable de formación para el empleo de Comisiones Obreras. Bueno, a mi derecha tenemos a Salvador Viera, es director de Recursos Humanos de Carburos Metálicos. Tiene una amplísima experiencia en temas de recursos humanos y consultoría, más de 20 años de experiencia. Ha estudiado Psicología Industrial, ¿no?, y también tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos. Actualmente está en Carburos Metálicos, pero anteriormente pues tuvo también una dilatada experiencia en el grupo SEAT, donde trabajó, pues fue responsable, ¿no?, de la estrategia de recursos humanos, cultura y cambio en SEAT, ¿no? Y por último, pues a mi izquierda tenemos a Pablo Serna. Pablo es un investigador y iniciándose en la docencia en el mundo universitario, en la Universidad Jaume I de Castellón, y lo tenemos aquí como, bueno, pues como para aportar pues cuál es la opinión y cuál es la visión pues de un joven que además pues se trata de un joven promesa para el sector, ¿no? Pablo pues fue, por ejemplo, seleccionado dentro de los jóvenes químicos
para hacerse esa foto, ¿no? Para recrear esa mítica foto de la conferencia de Solvay de 1927 que se ha realizado pues, recientemente, y él fue seleccionado para ello. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a empezar a debatir sobre el tema, ¿no? El Pacto Verde va a influir, ¿no? Como comentaba, ¿no? En lo que es el currículo formativo, pero además va a influir a todos los niveles, no solamente al nivel universitario, sino que va a influir en las etapas más tempranas, ¿no? Nuestros hijos más pequeños, en la educación secundaria obligatoria, en el bachillerato, en la formación profesional y, por supuesto, en el campo universitario. Además, va a influir, yo creo que de distintas maneras, ¿no? Una manera, por supuesto, es la más inmediata, que es la integración de la educación sobre sostenibilidad, ¿no? Y en este sentido me gustaría abrir un poco el debate conociendo cuál es la opinión de dónde nos encontramos en estos momentos, ¿no? Y qué necesitamos, ¿no? Entonces, pues no sé, tengo aquí a mi derecha a Mari Carmen. Pues Mari Carmen, pues si te parece, ¿cuál es tu opinión sobre si disponemos en la actualidad de formación específica para abordar, bueno, este reto del Pacto Verde Europeo? Pues la verdad es que, no sé si esto funciona, la verdad es que tenemos la formación, la tenemos incipiente. Mi opinión es que todavía nos queda un poquito para tener los profesionales que necesitamos, que van a tener que trabajar muchísimo la innovación, muchísimo conceptos multidisciplinares, y eso todavía nos queda un poco. Es decir, la formación profesional de nuestro personal, los operarios, necesitan tener una sensibilidad mayor para todo este tema medioambiental, para el tema de recursos energéticos, todo este tema. Y por otra parte, pues los técnicos, los ingenieros, los químicos, los biólogos, pues lógicamente tienen todavía que aprender un poquito más del tema y por tanto formar parte de este gran reto que nos ocupa, que es que estamos hablando que en un poquito más de 25 años llegar a la excelencia en ese sentido. Hola, Sí. ¿se me oye? No, todavía no. Hola, Sí, adelante. ¿se me oye? Bueno, pasa. Bueno, pues sí, yo creo que estamos iniciando el periodo, estamos en un momento muy importante de cambio, con muchas ayudas que vienen de la Unión Europea y que tenemos que aprovechar. Hace falta muchísima educación, creo que hay que cambiar los modelos educativos donde se integre también todo el tema de del cambio climático, no solamente en la educación, sino también en el mundo empresarial, donde hay que empezar a hablar más que de puestos de trabajo, de competencias profesionales, donde estén incluidos todos los temas del cambio productivo que se va a producir. Y Pablo, desde tu punto de vista de que acabas de salir de la universidad y que estás más... Sí, bueno, yo creo que realmente lo que se necesita, al fin y al cabo, si en este sector sí que se viene estos años atrás hablando de la industria 4.0, de esa nueva revolución industrial, yo creo que al final lo que necesitamos en la educación es también esa revolución un poco industrial, pero que llegue a conectarnos hacia los nuevos profesionales, porque como comentaban mis compañeros, estamos en un momento incipiente donde se está tomando conciencia, ¿no?, sobre todo a aquellos más jóvenes, ¿no?, o futuros profesionales en el ámbito del sector químico, sobre la importancia de la sostenibilidad, pero sí que es verdad que nos queda muchísimo largo, un camino grandísimo para poder
implementar, ¿no? A nivel ya de materia, o sea, que el alumno a diferentes ya ámbitos educativos sea consciente en sí mismo de la importancia que recae sobre él para lo que más allá en un día futuro va a poder aportar a la sociedad. Yo creo que las universidades están respondiendo bien. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Yo creo que las universidades están respondiendo bien a las necesidades de las empresas, pero todavía hay que ir más juntos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una necesidad concreta de formación de hidrógeno, que es relativamente nueva, y para ello sponsorizamos diferentes másters y alguna cátedra en la Pontificia, pero es cierto que las universidades están respondiendo y quizás lo que esperamos las corporaciones, que las universidades vayan por delante, ¿no? y respondan a la necesidad antes de que ésta esté ahí, pero es cierto, también es cierto que tendríamos que ir mucho más de la mano universidades y empresas para entender qué necesitan las organizaciones que pueden ofrecer las empresas desde un punto de vista formativo. Bueno, vemos que todos opinan más o menos que estamos en el camino, pero que aún hay mucho camino que recorrer, por lo que percibo, ¿no? Entonces, yo te diría a ti, Isabel, qué competencias específicas hacen falta que ahora mismo no se están promoviendo. Bueno, faltan muchas competencias con respecto. Hay un problema principal de futuro con el tema de la mujer, porque mucho del cambio productivo y también del cambio con el tema de la sostenibilidad va a ir unido de la mano con todo el cambio de tecnológica. Es un mundo donde la mujer no entramos y entramos muy poco. Con lo cual, a nosotros como sindicato eso nos preocupa muchísimo. Cambian las capacitaciones, ya no hablamos a futuro de puestos de trabajo, sino de capacidades que va a tener las personas que estén en los centros de trabajo, porque van a ser más diversas y más circulares y sobre todo potenciar el cambio educacional para que la mujer entre en este mundo y podamos estar al nivel de nuestros compañeros. Salvador, tú que estás de director de recursos humanos, ¿no? ¿Qué perfiles son los que necesitamos y que más trabajo a una empresa le cuesta conseguir para alcanzar este gran reto del Pacto Verde? Obviamente en el sector químico, sobre todo lo que necesitamos son ingenieros, ingenieras. Y siguiendo con lo que decís, necesitamos ingenieras, necesitamos talento femenino. Dentro de esos perfiles, nosotros concretamente, pues ingenierías relacionadas con la transición energética, con todo lo que es tecnología del hidrógeno, de CO2, ¿vale? Es lo que nosotros requerimos. Relacionado con el Pacto Verde, también nos estamos dando cuenta que se empiezan a requerir perfiles más institucionales, ¿no? Porque todo lo relacionado con el Pacto Verde está acercando mucho a las empresas y a los organismos oficiales, ¿no? A los gobiernos. Entonces necesitamos esos perfiles bisagra que actúen entre las organizaciones y los organismos oficiales, pero sobre todo necesitamos, y en línea con la pregunta anterior, más que perfiles formativos, lo que necesitamos son perfiles con habilidades. Personas que, además de saber, tengan la capacidad de hacer, ¿no? El otro día tenía una discusión en el sentido anglosajón con alguien y hablábamos, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Saber una respuesta o saber dar una respuesta, ¿no? Entonces, toda la formación universitaria está muy enfocada al conocimiento y quizás no tanto a las habilidades, que es lo que requerimos las empresas hoy en día. Pero, vuelvo y repito, se está trabajando muy bien en ello. Efectivamente, ahondando un poco lo que estás diciendo, el conocimiento, las dos vertientes, el conocimiento espero que no nos falte. Es decir, es cierto que no hace mucho en la prensa se oía que se iban a necesitar del orden de 460.000 puestos de trabajo de este tipo. Veían que no íbamos a tener esa gente preparada
bien a nivel de lo que tú comentabas, de la potencialidad. Vamos a necesitar trabajar en equipos, trabajar en innovación. Y eso lógicamente entraña más allá del conocimiento, entraña una actitud que lo primero que todos nuestros profesionales se lo tienen que creer, que podemos y que lo vamos a hacer. Y eso a veces nos cuesta un poco encontrar esos perfiles con esa garra. También leía en otro artículo que debemos de trabajar para que nos echen. A mí el titular me desgarró un poco, ¿no? Pero leyéndolo decía, con el ímpetu de que efectivamente vamos a cambiar y vamos a cambiar los modelos, ¿no? Pablo, ¿quieres aportar? Sí, me gustaría aportar un poco en línea con lo de Salvador y Mari Carmen. Claro, la ciencia al final, ¿no? Que un poco hemos debatido sobre esto entre compañeros, o sea, los grupos de investigación hoy en día están totalmente compuestos por, bueno, una gran multidisciplinariedad de ámbitos. Uno ya no tiene solo químicos, sino ingenieras químicas, biólogos, físicos, etc. Pero a mí lo que sí que me gusta defendernos, promuevo altamente eso, es que del mismo modo que para llegar a conseguir estos ítems del Pacto Verde, tenemos que romper las leyes de la ciencia, ¿no? El conocimiento actual que tenemos, porque bueno, necesitamos avanzar. Pues yo creo que una bonita frase para decir esto es que tenemos que ser los Da Vinci de este siglo XXI, porque al final si buscamos una multidisciplinariedad, debemos de ser capaces de salir de nuestra área de confort, porque es lo que se comentaba, un químico a nivel de formación muy bien, pero ¿y qué pasa con otras capacidades? Debemos, ¿no?, irnos de nuestra área de confort y acercarnos hacia, bueno, humanidades, artes, ser capaces de divulgar aquello que realmente hacemos, que nos inspira y que, bueno, realmente a la sociedad le llegue la importancia de por qué este llamado Green Deal Call. Entonces, yo creo que... Bueno, ¿no? Está claro que todo el tema de fomentar, ¿no?, un pensamiento crítico, ¿no?, creo que es un punto común, ¿no?, que compartís, ¿no?, resolución real de problemas reales, ¿no?, creatividad, habilidades para también abordar, pues, desafíos, ¿no?, un poco, pues, los conocimientos, como a los militares el valor se les presupone, ¿no? Pero hay algo más, ¿no?, que es necesario y que yo creo que contempla también el Pacto Verde, porque dentro del Pacto Verde pues habla de habilidades y competencias prácticas, ¿no?, y habla pues de incluso pues de desarrollar nuevas metodologías o nuevos métodos de aprendizaje pues en esa interrelación con el medio ambiente o en esa interrelación con escenarios en los que vivimos en el día a día, ¿no?, una ciudad, una industria, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que habéis plasmado, ¿no? Hay otro ingrediente que yo creo que es importante en el Pacto Verde, ¿no?, y es el campo de la interdisciplinaridad, ¿no? Yo creo que en el mundo de la investigación todo el mundo es consciente, ¿no?, que el que quiera tener un gran equipo de investigación, una empresa puntera, pues necesita un equipo multidisciplinar para poder ser capaz de generar nuevo conocimiento, de desarrollar nuevos productos, de implementar nuevos procesos, ¿no? Pero esa multidisciplinaridad que tenemos muy clara en el tema de investigación, ¿la veis factible que se pueda trasladar al mundo de la educación, al mundo de la formación? ¿Realmente hay una materia que podamos decir, oye, pues vamos a estudiar esta materia desde 3 enfoques disciplinares totalmente distintos, ¿no?, los mismos contenidos, y que eso enriquezca a los estudiantes? Yo creo que sí, perfectamente. O sea, si nos centramos en un proceso químico y lo vemos en toda su extensión, y desde el punto de vista de los residuos, de qué vamos a hacer con los residuos, cuál es el coste energético que vamos a tener, qué vamos a hacer
pues eso, con los gases que salen por tu reactor. Todo esto, lógicamente, cada una de las salidas o de los inputs que tiene este proceso es un área de la ciencia. Entonces, efectivamente, no lo podemos ver de otra manera porque nadie sabe de todo. Entonces, hay un momento en que tenemos que tener un biólogo para que sepa o que intente tratar estos residuos en una depuradora microbiológica o que vea el ingeniero que diseñe la máquina de manera que podamos capturar esos gases que no queremos que salgan. Es decir, hay un clarísimo interrelación entre las ciencias y en la práctica. Y es la única manera de poder trabajar. Pablo. Sí, bueno, a mí sí que me gustaría apuntar, ¿no? Que un poco en esa línea sí que es verdad que en la práctica sí que obviamente es necesario esa sinergia, ¿no? De diferentes disciplinas, pero sí que pensando, digamos, un poco en el ámbito educativo, puede llegar a ser, al menos a día de hoy, bastante complejo implementar esa multidisciplinariedad en el aspecto de, bueno, vamos a intentar ver un mismo proceso. Ya no hablo de asignaturas sueltas donde se vean contenidos diferentes, sino una misma reacción, un mismo proceso, pero desde puntos de vista de todos, o sea, desde calidad del proceso, de la recircularidad que se pueda, como comentabas, por ejemplo, ver el coste energético, la economía que va detrás. O sea, realmente a día de hoy, o sea, yo creo que, bueno, un poco lo que comentábamos al principio de la mesa, o sea, tenemos un gran camino porque, claro, o sea, ¿cómo formulas, ¿no? O sea, a nivel, independientemente del grado, ¿no? O sea, grado, máster, secundaria, etcétera, aunar, ¿no? Esos diferentes profesores en una única asignatura, o sea, incluso a nivel legislativo, pues podría ser quizás un poco complejo, al menos, o sea, hasta que no se implementen nuevos mecanismos. Pero ¿nos parece que a nivel de los máster eso ya está mucho más implementado? Es decir, que, digamos, yo en mi época no se hacían máster, pero lo he visto a través de mis hijas, sí que, digamos, en una jornada se pueden ver un mismo problema desde muchas perspectivas. Entonces, ¿por qué en la universidad? Sí, no, o sea, yo, por ejemplo, en el tema de másters y demás, totalmente de acuerdo, porque digamos que enfocas más, ¿no? O sea, vas un poco más al grano, que digo yo, pero sí que a estudios quizás un poco ya de grado o bachillerato, etcétera, ya quizás a lo mejor por lo condenso que es el temario en sí y porque necesitas abarcar un amplio abanico del temario, a veces sería complicado, ¿no? Sí que es verdad que fomentar algún tipo de jornadas, etcétera, podría ser altamente positivo, pero intentar hacerlo como algo normalizado para, digamos, todas las asignaturas, por ejemplo, aunque sea incluso del cuarto grado de estudios, sería, bueno, desde luego, obviamente, una maravilla, pero complejo. Yo no sé si se podría incluir en el currículum la interdisciplinaridad. Yo entiendo la interdisciplinaridad aterrizada a la empresa como la gestión de proyectos, ¿no? Al final, cada vez las empresas trabajan más por proyectos y menos por procesos, y en estos proyectos los equipos suelen ser interdisciplinares, ¿no? ¿Quién no ha vivido en una organización la falta de entendimiento del ingeniero que produce con el comercial que vende, ¿no? Y esto es importante, trabajar eso. Nosotros, bueno, en general las empresas cada vez trabajan menos por jerarquía y por procesos y más por redarquía, ¿no? Más por contacto, más por conocer qué hacen los otros y aprender a entenderse, ¿vale? Que es como se crean, como se innova, ¿no? Viendo las cosas desde diferentes puntos de vista. ¿Se puede formar en eso? No lo sé. No sé si se podría incluir en el currículum. Yo creo que ahí podríamos cómo trabajar la interdisciplinaridad
pues trabajar en equipos, aprender a trabajar en equipos diversos, siendo flexibles, siendo abiertos a las opiniones de otros, ¿no? y a las formas de ver de otros. Sí, yo creo que, a ver, es complicado, pero creo que, como comenta, hay una forma de trabajar en la empresa donde estamos prácticamente como cubículos, que tú haces tu trabajo, pero no sabes la afección que tiene tu trabajo sobre otras áreas de la empresa, y eso creo que es más fácil de modificar y cambiar. Y luego creo que hay un tema muy importante, que es la concienciación en la educación desde el inicio. Hemos perdido el contacto con la naturaleza en muchos de los aspectos. Hay niños que piensan que los huevos salen en una... que vas al supermercado y ahí están huevos. Me refiero que al final hay cuestiones de educar en la repercusión de las acciones que tenemos como personas o en la no acción de determinadas cuestiones, cómo afecta eso a la naturaleza y a nuestro entorno en general. Creo que educando desde el principio es más fácil, con lo complicado que es luego ir avanzando conforme vamos creciendo en el cambio que tenemos que dar mentalmente, de que no solamente tenemos que preocuparnos de lo que hacemos, sino de las repercusiones que lo que hacemos tiene en otros ámbitos. La verdad es que la educación de nuestros jóvenes más pequeños es algo complicada, y a mí me preocupa. Química no se ve demasiado bien, ¿eh? Sinceramente, muchas veces hasta los que hemos estado en determinados foros, ¿tú a qué te dedicas? Y yo digo, a la farmacia, ¿no? Suelo decir más a la farmacia que a la química. Entonces, esto es preocupante porque no vamos a formar los suficientes personas necesarias para el futuro. Es decir, la química tiene una mala prensa y tenemos que cambiar esa mala prensa. Tenemos que, desde pequeñitos a los niños, decir que la química es buena, que la química es necesaria. Lo que pasa es que tenemos que estar perfectamente integrados con esa naturaleza que tú estabas indicando, y que no son cosas que se lleven mal. Es decir, simplemente hay que hacerlo de esa manera, para que el mundo pues tenga un futuro, pero no uno sin el otro, y eso es un tema que yo veo que a veces perdemos la batalla, ¿eh? Uno de los aspectos que indudablemente también plantea el Pacto Verde es todo el tema de sensibilización, ¿no? Y bueno, habéis mencionado aquí lo de los niños, ¿no? Yo tengo hijos pequeños, ¿no? Y sin embargo lo percibo, vamos, yo creo que el nivel de sensibilidad que ellos tienen es muy elevado. Yo desde luego estoy contento en ese sentido, que en los colegios hoy en día pues sí se transmite, ¿no? un nivel de sensibilización con todos estos temas medioambientales, pues a veces que te sorprenden, ¿no? Y que ya no les vale, ¿no?, hablar de sostenibilidad o hablar, no, ellos dicen, no, pero vamos, pero dime el ejemplo concreto y cuál es, ¿no? Ya no les valen las grandes palabras, ¿no?, de que todo el mundo es sostenible, no, pero ¿en qué en concreto? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre lo que se venía haciendo antes y ahora? Ya te demandan esa información incluso, ¿no? O sea que yo en ese sentido creo que las generaciones futuras debemos de ser, pues, vamos, optimistas, ¿eh? Porque yo creo que realmente vienen realmente fuerte, ¿eh? Yo creo que más de lo que a lo mejor nos imaginamos, ¿no? Probablemente porque tienen un acceso muy rápido a una tecnología que nosotros no teníamos, ¿no? Sí, pero a mí me preocupa no la calidad, que yo creo que la calidad está bien. Yo digo la cantidad. Ya. Que es que realmente, pues sí, efectivamente las nuevas generaciones nacen ya con este sentimiento, esta sensibilidad a la economía circular, a que no tenemos la energía para siempre, todos estos conceptos que les está llegando, pero efectivamente eso tiene que ser una realidad y hay que meterse en el barro. Hay que meterse a nivel de un residuo tras otro, un proceso tras otro, una máquina tras otra, y eso hay mucho trabajo ahí y hay mucho avance. Bueno, y cuando se trata de educar en sostenibilidad, ¿no?, que es lo que estamos comentando ahora, las empresas no podemos ser actor secundario, tenemos que dar un paso adelante. Nosotros, el viernes, nosotros tenemos en Carburos Metálicos unas becas que damos a alumnos de sexto de primaria,
Y para darles esas becas, que es asistir a unas colonias, tienen que hacer proyectos relacionados con temas relacionados con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo estuve el viernes en una escuela en Cornellá y hablando de la creatividad y la concienciación de los jóvenes, eran niños, niñas de 11 años y presentaron sus proyectos y yo me quedé alucinado de la creatividad que le pusieron a solucionar los problemas del planeta, ¿no? Yo incluso me emocioné porque, afrontaban los problemas del planeta desde el punto de vista de subvivencias, ¿no? Intentando solucionar temas familiares que también pudiesen repercutir en el planeta. Y lo quiero mencionar porque me quedé alucinado con el nivel de concienciación que existe en la juventud. Y es cierto que los colegios están haciendo, la primaria está haciendo mucho al respecto, pero las empresas no nos podemos quedar ajenas a eso, ¿no? Y quería... Sí, bueno, yo por añadir algo así en cuanto a concienciación de jóvenes, o sea, sí que también me hizo gracia un comentario de una alumna hace unas 3 semanas o así. Estábamos en una sesión de laboratorio y lo típico de, se acaba el rollo de papel, hay que cambiarlo y viene embalado en plástico. Obviamente las universidades tenemos contenedores específicos para el plástico, pero en el laboratorio en sí pues no estaba el contenedor para plástico de reciclaje habitual. Y claro, o sea, ya cuando te preguntan, bueno, ¿y por qué no hay aquí contenedores de reciclaje? Entonces, claro, o sea, son preguntas que los jóvenes ya te proponen que te dices, ostras, pues tampoco lo había pensado, que al final era algo tan sencillo como bajas una planta y lo depositas en el lugar adecuado, pero que ese nivel de concienciación sí que cada vez es más inevitable. Y luego, en línea también con lo de Salvador, yo creo que sí, o sea, desde luego los colegios e institutos están promoviendo esa sostenibilidad, pero a un nivel, o sea, sin precedentes. Sí, yo me acuerdo de cuando era chiquitín, ¿no? Y sí, pues nos íbamos al campo, plantábamos un arbolito el día del árbol, ¿no? Te hablaban del reciclaje, etcétera. Pero ahora, o sea, estuve en un certamen, hará cosa de una semanita y poco, y, o sea, y se planteaban ya, por ejemplo, si os suena la típica marcha analítica, que requiere ahí, pues un proceso, ¿no?, de separación de los cationes, etcétera. Y bueno, pues llegaron unos chavales eran de primero o segundo de secundaria, con una plantilla plastificada, donde con tan apenas unas gotitas de los reactivos, o sea, conseguían hacer una marcha analítica completa y además, o sea, la promovían con el fin de llegar a países que todavía están en desarrollo y que no pueden permitirse un gasto, ¿no?, como a lo mejor un laboratorio universitario de tanto reactivo. Y además eran reutilizables porque al estar plastificadas era tan sencillo como cogías una bayeta y la limpiabas. Y bueno, que ese nivel de concienciación, o sea, vamos, o sea, skyrocketing en ese sentido. No sé, a mí en esto de la concienciación, digamos que ahora estaba pensando, según te estaba oyendo, qué bien que lo estamos haciendo con los jóvenes y qué hacemos los no tan jóvenes. A eso iba yo ahora, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, lo que la universidad tiene que hacer, lo que la formación profesional tiene que hacer, pero esa es una formación básica, por así decirlo, ¿no? Amueblamos bien la cabeza de la gente, ¿no? Pero luego esa gente tiene que trabajar y tiene que seguir aprendiendo durante toda su vida, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, pues los que hoy en día ya están trabajando, ¿no? ¿Cómo reciclamos a los trabajadores actuales? Por ejemplo, vosotros desde vuestra perspectiva como directora de formación para el empleo. No es fácil y con muchas complicaciones. Desde FEICE y comisiones y UGT trasladamos nuestras quejas
porque, a ver, aunque es un sistema muy complejo, de la negociación colectiva salen unas comisiones paritarias, que ahí la función principal, entre otras, es determinar la oferta que va a necesitar el sector además para el reciclaje, ¿no? Y hay una disyuntiva y un enfrentamiento entre lo que necesitamos y lo que podemos ofertar, porque la maquinaria de las instituciones es muy lenta, y para cuando preparas una acción formativa para dar salida a una determinada necesidad, pues ya se ha quedado obsoleta. Lo tenemos complicado. Nos da mucha rabia. Creemos que aquí los ministerios de Educación y el Ministerio de Trabajo tendrían que ponerse manos al asunto y remar en el mismo sentido, porque complica muchísimo el poder hacer con fondos que además que tienen la finalidad de esa, que es las retenciones que hay a través de las nóminas para la formación de las personas trabajadoras, y sin embargo muchísimo de ese dinero se queda sin utilizar por parte de las empresas, pues porque no, la formación que somos capaces de ofertar no cumple con ese requisito. Lo tenemos complicado. En esa lucha estamos, en esa pelea estamos. Nosotras desde las instituciones pensamos que los centros de referencia que tenemos en España tienen que ser el motor de ese cambio, pero no nos lo están poniendo fácil. Creemos que la formación profesional también es muy necesaria actualizar y modernizar y cambiar, y muy necesaria a futuro para lo que son modelos productivos muy cambiantes. Y ahí estamos en esa pelea y estamos mano a mano con las patronales intentando dar ese cambio. ¿Cómo abordáis en la empresa la formación de vuestros profesionales? La verdad es que yo creo que el sector químico es puntero en formación y en gasto de formación, pero en cualquier caso necesitamos más y necesitamos algo distinto, abordarlo de algo distinto. No podemos tampoco, no hay tiempo material, a veces en el tiempo de trabajo para dar esa formación. Habría que ver cómo dar esa formación un poco extra fuera del horario laboral. Evidentemente es complejo y necesitamos también, pues eso, gente con las ideas muy claras para que ese reciclo, esa motivación que tiene que tener nuestro personal, o esa sensibilidad, yo ya hablaría más de sensibilidad a todo este cambio que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, nosotros hemos puesto en marcha un plan de formación muy vinculado a la estrategia de la compañía. Nosotros como compañía tenemos dos pilares de negocio, que son los gases industriales y el hidrógeno para movilidad, ¿no? En base a esta estrategia hemos definido un plan de formación según las necesidades de la organización, y estamos formando a toda la plantilla en cuatro habilidades, que es digitalización, agilidad, gestión del cambio y visión estratégica a toda la compañía, porque nosotros estamos en un proceso de transformación, de cambio, de ser una empresa de gases a ser una empresa energética, proveedora de energía y jugadora clave en la transición energética, y necesitamos que, más allá de la formación técnica en hidrógeno, en todo lo que la plantilla necesitamos que la plantilla se adapte a este cambio, ¿no? y que acompañen a la organización en todo este cambio. Bueno, otro aspecto que yo creo que es importante, ¿no? Es que esos principios de educación sostenible, ¿no? Pues deben de enfatizar, ¿no? Como bien sabemos, pues por un lado la dimensión ambiental, y yo creo que eso lo tenemos claro, y todo el desarrollo de nuevas tecnologías y los conocimientos necesarios para depurar una emisión o evitar que se produzca esa emisión, o para un residuo convertirlo en materia prima. Bueno, yo creo que todas esas cosas las tenemos, hemos avanzado mucho, ¿no? Y conocemos mucho, pero sin embargo a lo mejor luego hay otras componentes, ¿no? Como, pues, de forma indirecta lo has mencionado, ¿no? La componente social, ¿no? La sociedad realmente entiende todo eso que se está haciendo,
se comunica de manera adecuada. Y luego hay otra perspectiva, por supuesto, que es la económica, ¿no? que es otra de las componentes de la sostenibilidad y que nunca podremos olvidar, ¿no? Yo creo que estamos en ello, pero realmente, no tenemos mucho éxito. Es decir, yo creo que si vas a la calle ahora mismo y preguntas, oye, ¿qué entiendes tú de la química? O frases como, esto tiene mucha química, qué asco. O sea, de verdad que creo que tenemos todavía mucho por delante que enseñar a la sociedad, enseñar y enseñarnos. Es decir, a lo mejor nos hemos confundido un poco como no éramos muy bien vistos, nos encerrábamos en nuestros negocios, en nuestras casas. Y a lo mejor es el momento de salir de casa e invitar a los vecinos que entren, que realmente no tenemos absolutamente nada que ocultar y que realmente somos muy respetuosos con el medio ambiente. Y eso lo tiene que ver la gente. Es decir, somos motores de la innovación, somos motores de tener un mundo sostenible, ¿no? Yo creo que si hablamos de concienciación social, no sé si la formación es la respuesta, ¿no? La concienciación social se lleva a cabo con hechos y cuando una empresa es socialmente responsable y socialmente sostenible, pues eso se contagia en la plantilla, ¿no? Además, también se puede llevar a cabo con proyectos internos, ¿no? Nosotros dentro de nuestro proyecto de sostenibilidad, bueno, tenemos voluntariados corporativos, bueno, diferentes acciones a las que, bueno, animamos a la gente, a la plantilla, que se sumen, ¿no? Para crear conciencia. Yo creo que... disculpa. Bueno, yo creo que en lo interno trabajamos, pero es verdad que cara al exterior la opinión que tienen de la química es errónea, si no la conocen es errónea. La química es la vida, sin la química no podría existir muchas de las cuestiones que hace. Al final la química afecta a todas las partes y a todos los sectores que nos condicionan la vida. Creo que habría que darle más publicidad hacia afuera y enseñar que la química es vida. Es vida, que sin la química no podríamos vivir. Entonces, eso es muy importante, ese mensaje se tiene que transmitir y es algo que creo que no transmitimos suficiente hacia afuera. Sí que hacemos los deberes hacia adentro, pero queda una parte muy importante hacia afuera que realizar. Sí, yo, bueno, en línea de lo que iniciaba Mari Carmen comentando, a mí realmente me fastidia muchísimo la etiqueta de los químicos, ¿no? De esa visión que nos tienen, y cuando sobre todo esos spams publicitarios de libre de químicos, libre de... a ver, pues si la química es parte de nuestro día a día en todo lo que nos rodea. Entonces, cambiar esa visión, ¿no? a la gente, o sea, realmente es, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para eso está el Green Deal Call, o sea, a ver, que al final la sostenibilidad es el eje vertiente de esta turbina de la química. Entonces, claro, a lo mejor una persona se queja de... Es que esto, como decías, tiene muchos productos químicos, mucha química, pero luego le duele la garganta, va a la farmacia y perfectamente se compra un jarabe para la tos. Oiga, señora, que eso es química también. Entonces, bueno, creo que hay que realmente concienciar que obviamente al fin y al cabo, como cualquier cosa, tiene su arma de doble filo, ¿no? Puede ser utilizada en el sentido bueno o en el sentido malo, pero a ver, quiero decir, vamos apostando por una sostenibilidad y una larga vida para la química, ¿no? Yo creo que todo este tema de formación, ¿no? en todo este tema específico, ¿no? De todas estas cosas que nos va a hacer cambiar este Pacto Verde Europeo, pues puede contribuir de una manera muy positiva, ¿no? Y por lo tanto, pues desde ese punto de vista lo tenemos que entender como una buena oportunidad para el sector, ¿no? Para transmitir precisamente pues la realidad, ¿no? Lo que la química puede hacer por todo esto, ¿no? Bueno, el Pacto Verde Europeo pues hace directrices, ¿no? Pero indudablemente luego cada Estado miembro individual de la Unión Europea es el que tiene que implantar esas medidas, sobre todo en materia formativa, ¿no? Que es lo que estamos hoy aquí, es el que tiene que implantar en los planes de estudio
pues estos cambios, ¿no? Y darle pues la orientación específica, ¿no? En función pues de sus sistemas educativos, de sus contextos culturales, ¿no? Y de sus prioridades. ¿Cómo lo veis eso en nuestro caso, en el que cada vez que llega un gobierno nuevo tenemos una nueva ley de educación? Hombre, los cambios a veces son para bien y a veces los cambios son para mal. Evidentemente debemos de tener una estrategia mucho más a largo plazo. Evidentemente, igual que el Green Deal tiene un escenario hasta el 2050, pues evidentemente tenemos que tener un escenario a largo plazo de qué es lo que nos importa y qué no nos importa. Y hay algo que a mí me gustaría decir también del tema Europa. No cerremos los ojos, los europeos a veces cerramos los ojos, no nos importa cómo llega a nuestras mesas lo que llega, mientras otro sitio en el mundo lo puedan hacer y me da igual cómo lo estén haciendo. Cuidado con este tema porque evidentemente la dependencia de los países orientales, de China, de la India, pues sí, que arreglamos nuestro medio ambiente, pero lo estropeamos en otro sitio de la Tierra que al fin y al cabo nos va a llegar también, ¿no? O sea, pero sobre todo importante tener esa estrategia clara, qué es lo que queremos tener en Europa y cómo lo queremos tener. Sí, y, bueno, al final un poco en ese tándem también química-economía, como bien comentas, o sea, China, por ejemplo, por poner un caso práctico, tiene el monopolio del 90 y pico % de las tierras raras. Las tierras raras, que no son raras obviamente por sí, son más que conocidas, pero sin ellas pues estos micrófonos no estarían, los móviles tampoco, o sea, son esenciales en cualquier dispositivo tecnológico. Entonces, en base a ello, sí que, bueno, pues desde las directrices europeas, ya ha salido 2 o 3 veces, ¿no? La presidenta Ursula von der Leyen, ¿no? Haciendo llamamientos a no tenemos que dejarnos caer otra vez en la trampa de una dependencia energética, como por ejemplo del gas, ¿no? Del mismo modo con las tierras raras. Y de hecho, bueno, pues se ha encontrado un yacimiento en Suecia hace poco. Y bueno, eso ha sido como un pequeño respiro, un aliento hacia Europa, pero obviamente, ¿no? O sea, no podemos de alguna forma dividir, ¿no? O sea, la sostenibilidad de la explotación de esas tierras raras en este aspecto, porque una de las repercusiones que tiene, ¿no? Es que se encuentran en tan pequeña cantidad que bueno, su tratamiento pues, es bastante contaminante en ese aspecto, y es uno de los prejuicios por los que es tan difícil que su implementación llegue, al menos a día de hoy, a territorio europeo. Yo para terminar, que sé que necesitas ya cortar, vamos a ir cerrando ya el creo debate. que España va muy retrasada con el tema de un pacto por educación y un pacto por la industria. Creo que hace muchos años que teníamos que haber tenido un pacto de Estado en el tema educativo y también en el tema de industria. No puede ser que cada vez que entra un gobierno diferente se modifique y no tengamos planteamientos a largo plazo donde puedas adaptar la sociedad a las necesidades que se producen. Muy bien, tenemos que ir ya cerrando, pero una última ronda muy rapidita de conclusiones, ¿no? y de resumen, ¿no? Y perfiles y competencias para el Pacto Verde. Perfiles y competencias para Pacto Verde. Talento femenino, perfiles STEM en todos los sentidos, competencias, liderazgo transversal, innovación, digitalización, podría seguir aquí, pero gestión del cambio, todo lo que sean competencias relacionadas con la transformación que está viviendo nuestro sector son hoy muy necesarias. ¿Por el otro extremo, Pablo? Pues algo muy sencillo, o sea, simplemente lo que comentaba un poco al principio, los Da Vinci del siglo XXI. Aquí ya no vale de yo soy científico, solo soy científico, aquí hay que ser de marketing, aquí hay que ser divulgador, aquí hay que saber de letras, aquí hay que saber de todo para poder abordar
este grandísimo pacto que se nos viene ante nosotros. Isabel. Sí, no, formaciones más transversales, con responsabilidad y competencias más transversales, donde podamos mejorar y trabajar. Muy bien. Carmen, tú abriste si tienes la oportunidad de cerrar. Sí, lo que pasa es que mis compañeros yo creo que ya han cubierto casi todo, ¿no? Me quedo con todo lo que habéis dicho, evidentemente, pero sobre todo destacaría que a ver si somos capaces que nuestros profesionales sean capaces de entenderse con los otros profesionales, es decir, que seamos capaces de tener un lenguaje común para que podamos hacer esos grupos potentes para sacar adelante todos los proyectos que tengamos entre manos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por compartir vuestro tiempo hoy aquí en Expoquimia y en este marco de Smart Chemistry Smart Future. Muchas gracias también a todos los que estáis aquí, que habéis seguido in situ esta mesa redonda, y a todos los que nos están siguiendo en streaming, pues también agradecerles su presencia y bueno, pues cerramos ya esta mesa redonda porque las actividades y el programa continúa. Venga, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.